Si Jesús es el Verbo de Dios, por consiguiente, Jesús es Dios, afirman muchos. Y se basan en uno de los textos más controversiales de las Sagradas Escrituras, como es Juan 1:1 al 14. Hoy vamos a analizarlo, porque ¿cómo contestamos ante este texto? ¿Cómo lo refutamos? Quédate con nosotros, porque hoy lo vamos a analizar. Acompáñanos. Bienvenidos a este segundo video de la serie Refutaciones contra la Trinidad. Si no has visto la primera refutación, te invito para que la veas. Tocamos el punto si la Trinidad es bíblica o no. Para entrar adelante, voy a leer lo que afirma Agustín de Hipona en su libro La Trinidad. Y dice: el Hijo es consustancial al Padre. No solamente al Padre, sino también la Trinidad es inmortal. Todas las cosas han sido hechas por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios verdadero, igual al Padre y al Hijo. Este es el pensamiento que vierte Agustín de Hipona. Y son los gérmenes de la Trinidad. Entonces, para sacar adelante este pensamiento, Agustín de Hipona echa mano de ese texto controversial de Juan 1:1 y vamos a añadir la afirmación, o sea, su postura. ¿Qué es lo que postula Agustín de Hipona? Acuérdate que Agustín de Hipona fue el máximo exponente del dogma trinitario. Y dice en su libro: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Es manifiesto que nosotros reconocemos en el Verbo al Hijo del Dios único, del cual dice luego: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A causa del nacimiento de su encarnación, acaecido en el tiempo de una virgen. En este pasaje declara San Juan no solo que Cristo es Dios, sino que es consustancial al Padre. Pues habiendo dicho que el Verbo era Dios, continúa: en el principio estaba en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada ha sido hecho. Juan 1:1 al 14, 2 y 3. Bueno, vamos a comenzar nuestra refutación. En el primer video hemos demostrado que el Hijo no es consustancial con el Padre. Por ello no nos enfocaremos en este punto. Al decir que el Hijo es consustancial con el Padre, es con el propósito de estructurar el dogma trinitario. Ese dogma que se vino elaborando durante más de 900 años en los diferentes concilios, pues al decir que el Hijo es consustancial con el Padre, también lo es con el Espíritu Santo, y las tres personas forman un solo Dios verdadero, con tres personas distintas, pero que a su vez son un mismo ser. Agustín de Hipona, en este párrafo que hemos leído, se enfocará en tratar de asentar el pensamiento de que Jesús es el Verbo. Por ello vamos a demostrar que esto es una mala interpretación de la palabra verbo. Primeramente, es fundamental considerar que muchos de los primeros padres de la Iglesia Católica incluyeron en sus interpretaciones teológicas elementos de la filosofía griega, sobre todo del estoicismo y del neoplatonismo. Entre ellos podemos mencionar a estos padres de la Iglesia Católica como fue Clemente de Alejandría, Ambrosio de Milán, Filón, Justino Mártir, Orígenes y posteriormente Agustín de Hipona. La filosofía griega contribuyó con el término logos, usado intensamente por los apologistas católicos para designar a Cristo. Pero es conveniente aceptar que fue tomado este concepto del estoicismo, por el platonismo y más tarde por el neoplatonismo. La enseñanza de Orígenes fue la semilla que creó dos corrientes, sí, dos corrientes del cristianismo
post-primitivo, no de la iglesia primitiva. Esto fue muchos años después de la iglesia primitiva y de los últimos apóstoles. Una de estas corrientes postulaba que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y que como Dios el Padre había existido siempre, concluían que el Padre jamás podía haber existido sin haber engendrado al Hijo, siendo así el Hijo coeterno con el Padre, habiendo existido antes de toda creación. Este aforismo vertido servía para remarcar que Cristo era el Hijo de Dios, la sabiduría de Dios, el Logo de Dios, el Verbo de Dios. Pues así como el Padre era eterno, así también lo era su palabra. Por consiguiente, como Cristo es su Logos, por ende, Cristo es coeterno con el Padre. Ahora bien, vamos a considerar que Logos en griego es traducido como verbo o palabra. Verbo es la palabra creadora. Es el mecanismo por el cual Dios creó el mundo. Sí, Dios creó todas las cosas que vemos y las que no vemos a través de su palabra. La palabra de Dios o el verbo de Dios no es una persona aparte de Dios, ni tampoco es su Hijo. Porque vamos a considerar también que el término verbo no solamente es aplicado a Cristo, sino también a todos los profetas, a todos los santos hombres de Dios que hablaron su palabra. Pero vamos a empezar analizando el texto en cuestión. Voy a tomar como referencia la Biblia Reina Valera, versión contemporánea. Y dice Juan 1:1 al 3. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Otras versiones de la Biblia utilizan el término verbo, lo cual también es correcto. Pero para una mejor comprensión de los términos, tomaremos esta revisión, que utiliza el término palabra. Veamos lo sencillo que es comprender este texto si lo analizamos estrictamente conforme a las Escrituras. Claro, sin basarnos en la influencia griega, pues si buscamos nosotros un diccionario bíblico, un diccionario católico, un diccionario también evangélico, y buscamos la palabra verbo, la definición que nos aparece es Jesús. Es decir, ya dan por sentado que Jesús es el verbo de Dios. Ahora bien, el texto estrictamente no está diciendo eso. El apóstol Juan está hablando de la palabra de Dios, que es el agente creador de la divinidad. La palabra de Dios está ligada a Él desde la eternidad, pues dice, en el principio ya existía la palabra. No se está refiriendo a Jesús o a otra persona, se está refiriendo a la palabra de Dios. No se refiere al Hijo, sino a la esencia de Dios, pues dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El apóstol Juan se está refiriendo a la divinidad, haciendo énfasis en el elemento creador, la palabra. En ningún momento las Sagradas Escrituras presentan a Cristo, a Jesús, como el creador, ni él mismo se presenta así de ninguna manera. Él siempre se presentó como el Hijo de Dios. En el principio dice la palabra estaba con Dios. Cuando dice en el principio, no se está refiriendo al momento en el cual Dios empieza su creación, porque Dios no tiene un principio. Su creación sí tiene un principio, y el agente creador, que es parte de Dios, lo cual es su palabra, estaba con Él. Era parte de Él. Si tomamos un ejemplo basándonos en nosotros mismos, al igual que Dios, poseemos su semejanza. Dios facultó al hombre también con el don de la palabra, con el verbo, lo cual los animales carecen. Nuestra palabra que sale de nosotros es parte de nosotros. No es una cosa nuestra palabra y otra cosa somos nosotros. Cuando hablamos nosotros, somos nosotros los que estamos hablando, no es otra persona diferente. No es un ser diferente el que habla.
es nuestra misma esencia que participa en nuestro hablar. El Señor Jesús decía, de la abundancia del corazón, habla la boca. Mateo 12:34. Así que cuando hablamos, en realidad está hablando nuestro corazón, es decir, nuestra esencia. Cuando Dios habla, no es otra persona la que está hablando, es Dios mismo, es su esencia misma. Y cuando Dios habla, suceden cosas maravillosas. Por eso dice la Escritura, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra, nada fue hecho de lo que había sido hecho. Todo lo que vemos, todo lo que contemplamos, fue hecho por la poderosa palabra de Dios. Por su verbo. Verbo es la palabra razonada y meditada. Es palabra en acción. El apóstol Pedro lo testifica de la siguiente manera. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. El salmista lo testificó de la siguiente manera. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El autor del libro de los Hebreos también lo testifica de la siguiente manera. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Queda claro que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Y en ningún momento se menciona que Jesús sea la palabra creadora de Dios. Dios mismo declara que Él solo es el que hace todas las cosas y nadie le ayuda. Así lo dice a través del profeta. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. La declaración de Dios es contundente. Él mismo está declarando, para que no quede duda ninguna, de que nadie le ayudó en el acto creador, pues Él hizo uso del poder de su palabra. Nadie le ayudó. Fue Él y su palabra, que no son dos seres distintos, que son el mismo Dios. Por ello la profesión de fe de los judíos dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Podemos decir que Dios es uno y su palabra es otro, pero que a la vez son un mismo ser. Creo que suena incongruente la pregunta, pues lo más acertado es entender que Dios es uno, así como su palabra. No es otra persona independiente su palabra, no, sino que Dios mismo, cuando habla, está hablando poderosamente. No es otro ser el que está creando. Pero sigamos leyendo lo que dice el Evangelio en Juan 1, del verso 9 al 10. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. La palabra estaba en el mundo, y por la palabra el mundo fue hecho. Pero el mundo no le conoció. La palabra de Dios es el elemento creador. Es la luz de los hombres. Mas sin embargo, el hombre siempre ha rechazado la palabra de Dios. Esa palabra que Dios ha enviado a través de los tiempos y a través de sus escogidos, porque por medio de su palabra se hizo todo y por su palabra subsistimos, mas sin embargo, la humanidad no la conoce. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre en plenitud de gracia y verdad. Y fíjate, esto es muy importante de analizarlo porque aquí es donde muchos también desvirtúan este texto al no comprender el lenguaje místico con el cual está hablando el apóstol Juan. Dios, que es su misma palabra, usó un tabernáculo que fue Jesús de Nazaret y habitó entre nosotros. El apóstol Pablo lo enseña de la siguiente manera. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo,
Fíjate qué interesante. Notemos que el apóstol no está diciendo que Dios era Cristo, sino que Dios estaba en Cristo, es decir, moraba, habitaba en Cristo. Porque el significado literal de la palabra habitó es montar tabernáculo o vivir en una tienda. Entonces, cuando dice la palabra se hizo carne, está dando a entender que ese elemento creador engendró a Jesús en el vientre de María. Es decir, por el poder de la palabra de Dios, María engendró al Hijo de Dios. Dios se hizo a través de su palabra un tabernáculo santo y digno donde Él moraría para reconciliar consigo al mundo. Esto es lo que explica el apóstol Pablo de una manera mística a la iglesia y que los hombres han torcido. Porque en ningún momento el apóstol Juan está afirmando que Jesús sea Dios. Ahora bien, tenemos que tomar los contextos de estas cosas. Todos los profetas, los mensajeros, los apóstoles, el Hijo de Dios, ellos llevaban la palabra de Dios en ellos. Es decir, ellos llevaban en ellos mismos el verbo de Dios. No es que ellos sean Dios, sino que llevan la palabra de Dios en sus labios. Dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios habló por su Hijo, no que Dios sea su Hijo. Dios colocó su verbo a través de los profetas y estuvo hablando a su pueblo durante siglos. De muchas maneras, dice el autor de Hebreos. Sin embargo, el pueblo no atendía su voz. Pero aquellos hombres eran su verbo, pero por ser su verbo no significa que eran Dios. Apreciemos cómo se expresa Dios a través del profeta Jeremías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí que he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué puso Dios en la boca del profeta Jeremías? El texto es clarificador. Dios puso su palabra en él. Es decir, su verbo, Dios lo coloca en su mensajero. Lo que Jeremías hablaría no sería su propia palabra, sino que hablaría el verbo de Dios. Los apóstoles nos testifican las Escrituras que también llevan el verbo de Dios, o sea, la palabra. El apóstol Pablo lo dice de esta siguiente forma. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es importante señalar que los términos también usados en este texto para designar palabras es el término logos, es decir, que se usa el mismo término de Juan 1:1 cuando menciona el verbo, porque verbo es palabra. Entonces podemos concluir que el logos, el verbo o la palabra no son únicos y exclusivos de Jesús de Nazaret, de Cristo, quien también era la palabra de Dios, sino que también los santos profetas y los apóstoles expresaron en sus labios el verbo de Dios. Ellos también eran en sumisión y son en sumisión el verbo de Dios. Ahora, sería ilógico pensar y afirmar que como los profetas y los apóstoles y Cristo eran el verbo de Dios, por consiguiente, Dios hizo, o ellos hicieron con Dios, la creación. Muchos religiosos, al tener en su mente el condicionamiento del dogma trinitario, asocian verbo igual a Jesús y tergiversan el sentido escritural de las Sagradas Escrituras cuando afirma estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. Y ellos dicen, esta es una prueba irrefutable
de que Jesús es el Verbo de Dios y por consiguiente Jesús es Dios. Nada más fuera de la verdad divina. La verdad divina presenta a Cristo, siempre lo ha presentado, como el primogénito, como el unigénito del Padre, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen pura llamada María. Por consiguiente podemos decir que Jesús es el Verbo de Dios, sí es el Verbo de Dios, pero no en el sentido que lo tergiversan para decir Jesús es el Verbo de Dios, por lo consiguiente Jesús es Dios. No, sino que todos los santos hombres de Dios que llevaron su palabra y que llevan su palabra, llevan en sí mismo el Verbo de Dios. Y no por ello vamos a tergiversar y a torcer las Escrituras para apoyar un dogma que durante 900 años se estuvo desarrollando en los diferentes concilios. Cristo fue el tabernáculo de Dios, por eso dice habitó. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y bueno, hasta aquí este segundo video de las refutaciones a la Trinidad. No te puedes perder el tercer video que estará muy interesante. En breve lo subiremos. Nos vemos en otro próximo video. No te olvides, si te gustó esta información y te sirvió, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el tercer video. Dios los bendiga.